Bueno, de nuevo, gracias a todos. Ya os digo que me parece maravilloso que queráis seguir aprendiendo y formándoos de este maravilloso mundo de la sala en este Summit de Dirección de Sala de la 8ª edición de HIP. Desde que empezamos siempre hemos querido que la sala esté presente, pero la sala en diferentes formatos, en diferentes ideas, diferentes criterios. Hemos visto la parte líquida ahora con Sheila, que ha sido maravilloso, la parte práctica anteriormente con la gente de COQUE, el debate sobre los tipos de sala, la conversación que hemos tenido con Abel Valverde para empezar e intentar reflexionar desde la autocrítica, esa parte también de debate que ha tenido Abel con Mario, donde han salido temas que realmente a todos nos importa. Pero seguimos, la tarde nos quedan las dos últimas ponencias, no por ello menos importantes, sino igual de necesarias y que seguro nos van a ayudar y van a contribuir a esa mejora del sector, que es todo lo que queremos. Sin más, os presento esta última ponencia que hemos titulado «Cómo mejorar la experiencia del cliente para ser el número uno», el 2, el 3, pero al final para ser gente de bien, gente que haga las cosas bien. Sé que va a haber cachondeo, se reía José conmigo, a ver si era capaz de decir bien su apellido, pero bueno, como veo que lo tenéis en la pantalla, José, sin más, no me voy a atrever, soy camarero y lo que no sé hacer no lo hago. Sin más, José, te invito a que tomes el escenario con tus invitados, tanto Merlín, Noé y Baldo, ya los presenta. Bienvenidos. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues estamos aquí para hablar de cómo mejorar la experiencia del cliente para ser el número uno. Vamos a empezar presentando a nuestros invitados, que de esto saben mucho, por cierto. Vamos a empezar por las señoritas primero. Noé Nieto, que es consultora estratégica de experiencia de cliente y neurogastrónoma. Al fondo tenemos a Baldomero García, fundador de Bodegas Mezquita y creador del método GAS. Y a mi derecha está Merlín Gessen, director de Neurogastronomía Aplicada en Neurofood Consulting. Vale. Quería empezar haciendo una pregunta, porque a lo mejor a alguna persona le resulta abstracta, ¿no?, el concepto de neurogastronomía. Y me gustaría, Noé, Merlín, que me contarais un poquito ¿cómo definiríais vosotros la neurogastronomía? Empecemos por ahí, me encanta, ¿verdad? Mira, la neurogastronomía aplicada es una herramienta extraordinariamente poderosa que forma parte hoy en día del mundo gastronómico. Va desde la industria alimentaria hasta el servicio de un restaurante, una puesta en escena, incluso hoy lo hablábamos más temprano, en el mundo de hospitales y seguridad. Es extraordinario porque buscamos comprender cómo funciona la mente del consumidor a través de la psicología, a través de la neurociencia y a través de lo que se conoce como behavioral economics o economía conductual. Y basado en toda esa información que viene del mundo de la ciencia, aterrizamos estrategias que cambian por completo la experiencia del cliente. Palabra más, palabra menos. Estupendo, un poco complejo. Noé, ¿qué nos cuentas tú sobre la neurogastronomía? Bueno, yo hago la traducción a tierra. Sí, por favor. Bueno, para mí la neurogastronomía es volarle el cerebro a nuestros comensales. O sea, directamente a través de la experiencia de cliente, que ahora hablaremos de ella, que sientan ese guau, que digan cómo han sido capaces de impresionarme y de sorprenderme hoy. Los estudios nos avalan y nos hacen posible a través de herramientas aplicando la neuro en el restaurante diariamente a poder hacer sentir a la gente así. Estupendo. Un poco sería combinar, digamos, el raciocinio a la hora de la compra con las emociones en la compra. El estudio de ambas teorías, ¿podría ser? Sí, o sea, al final el cliente le enamoras con el cerebro. O
sea, el corazón funciona, pero el cerebro es el que manda. Entonces, averiguando cómo funciona el cerebro de un comensal a la hora de tenerle en una mesa, tienes mucha información para poder hacer una experiencia realmente personalizada, única y memorable. Vale, gracias. Ahí, para sumar un poco a lo que mencionas, es importantísimo que cada uno de nosotros esté consciente que muchas de las decisiones, a ver, todos los que estamos aquí en sala, en promedio tomamos unas 3.000 decisiones al día. 3.000, de las cuales el 95% de ellas son automáticas, están generadas desde nuestro inconsciente. Lo que quiere decir que cuando un comensal entra a nuestro restaurante, él viene con un 95% de decisiones que vienen de su inconsciente y solo un 5% de posibilidades conscientes para definir algo, pero que todo ya ha ocurrido en su mente. ¿Sí lo ves? Entonces, desarrollar una estrategia que va a hablarle a la emoción del cliente, partiendo que nosotros estamos conscientes de dónde están ellos, puedes hacer cosas verdaderamente importantes por él. Vale, me parece realmente interesante. Bueno, Baldomero, según tengo entendido, tiene un método muy importante que es el método GAS, que lo desarrollaste tú, que nos habla de la importancia de tener felices a tus empleados. ¿Cómo consigues tener felices a tus empleados y cómo influye esto en la experiencia del cliente? Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero es cambiar la mentalidad de los empresarios de hostelería, cambiar la palabra empleado por cambiar la palabra cliente interno. Eso creo que es el primer ejercicio que tenemos que hacer todos. Ver a nuestros empleados, entre comillas, como nuestro primer cliente. El primer cliente que tenemos que fidelizar, al que tenemos que enamorar, al que tenemos a toda esa estrategia, pasa por nuestros empleados, ya sea de sala, de cocina, de todos los departamentos. Entonces ese es el primer paso. ¿Cómo se consigue esto? No es fácil, lógicamente. Es fácil decirlo, no es fácil hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay algunos puntos clave que hay que tener en cuenta a la hora de conseguir ese objetivo, ¿no? De fidelizar a tu cliente interno. Vamos a cambiarle ya el nombre, ¿no? Vamos a hablar de empleado, vamos a hablar de cliente interno. El primer paso es la selección, por supuesto, ¿vale? Elegir a estas personas es lo más difícil. Si tienes una marca con una buena reputación como empleadora, lógicamente lo vas a tener mucho más fácil que si tienes una mala marca como empresa empleadora. Entonces, lo primero es ofrecer unas condiciones laborables, vamos a decir, por la media o por encima de la media. La compañera anterior hablaba de esos incentivos que no son tanto económicos, sino que hay otro tipo de incentivos que nuestros clientes internos están buscando en esas marcas empleadoras. Entonces, lo primero es conseguir una marca que sea atractiva para nuestros clientes internos. Si lo eres, puedes lógicamente seleccionar. Yo conozco otros compañeros que dicen, es que no puedo despedir a esta persona porque no tengo recambio. O sea, eso llega a pasar. O sea, no te planteas despedir a una persona que sabes que no aporta valor a tu empresa porque miedo a no tener un recambio para sustituirlo. Lo he visto, sí. Entonces, ese es el primer paso. O sea, esa selección tiene que ser personas que tengan vocación por lo que hacen. Estaban diciendo en la charla anterior, ¿qué pedimos? Pedimos vocación, en sala o en cocina. O sea, es fundamental que a nuestro equipo le guste la atención al cliente, le guste el trato con el cliente, si no todas esas estrategias de neuromarketing no van a funcionar. O sea, tienes que tener un personal vocacional, que le guste lo que hace. Y en cocina igual, lógicamente eso se traslada a la calidad de nuestros platos, ¿no? Más requisitos, el trabajo en equipo. O sea, he visto muchos grandes profesionales que después en el trabajo en equipo se pierden porque son individualistas, van a lo suyo y no entienden el concepto de que esto es un deporte de equipo. Esto no es jugar al tenis, no. Esto es un fútbol, un baloncesto, o sea, un deporte de equipo. Que uno solo no puede ganar nunca el partido. Y hay personas que se piensan que son muy buenos, que llevan muchos años de experiencia y cometen ese error. El tercer punto clave para mí sería el enfoque al cliente. O sea, aquí copio las palabras de Joan Roig de Mercadona, que decía que el cliente es el jefe. Entonces, igual que decíamos antes que los empleados son clientes internos, a los empleados hay que transmitirle que el jefe en este caso no soy yo. El jefe es el cliente. El que paga las nóminas es el cliente. Exacto. Entonces, con ese cambio de enfoque, cuando ese camarero va a la mesa y piensa que esa persona que está sentada ahí es su jefe, ya está cambiando la mentalidad.
¿vale? No es un cliente más, es que es mi jefe el que me paga las nóminas. Entonces, eso son conceptos que hay que trabajar mucho con ellos, que hay que recordárselo mucho porque no se queda la primera. Y el último son los resultados, ya para terminar mi breve intervención. Los últimos son los resultados, somos vendedores, o sea, lo estamos escuchando aquí todo el día, o sea, no somos camareros, no somos transportistas de platos, somos vendedores de felicidad. Entonces ese camarero tiene que saber que ese cliente puede salir un poco más feliz por la puerta del restaurante cuando se vaya de cómo llegó. Y eso lo hacemos nosotros, con nuestra experiencia, con nuestra amabilidad y vendiendo. O sea, ofreciendo, no solamente siendo muy simpático, sino ofreciéndole ese aperitivo a la entrada, ofreciéndole esa botella de vino que te has preocupado en formarte en vinos y sabes recomendar esos vinos. O sea, todo eso es, creo que, clave para conseguir ese equipo y ese cliente interno y externo satisfecho. Me ha gustado mucho tu exposición sobre cómo hacer feliz al colaborador o al cliente interno, como denominas, porque estoy de acuerdo contigo que las palabras son importantes. Claro. Y precisamente el otro día, hablando con un compañero nuestro, hablaba de la idea de retener el talento y me decía, es que retener, nosotros no queremos retener, queremos que ellos no se quieran ir. Claro. ¿Sabes? Y el concepto de retener a lo mejor habría que cambiarlo porque las palabras, como bien dices, son importantes. Bueno, pasando al siguiente punto, según entiendo, no sé si estaréis de acuerdo, la experiencia del cliente va ligada a la expectativa. Si la percepción es superior a la expectativa, conseguimos un cliente feliz. Si por lo contrario no se cumplen las expectativas, el cliente es infeliz. ¿Cómo gestionaríais esas expectativas teniendo en cuenta que cada cliente es único? Merlín, por ejemplo. Me encanta porque el segundo pilar en el que se desarrolla la neurogastronomía aplicada busca y se apoya en cómo entender una expectativa de un cliente. Una expectativa es algo que cuando tú lo entiendes te cambia el panorama. Cada uno de nosotros, cada vez que imaginamos algo en el futuro, nuestro cerebro en verdad lo que está creando es una memoria. Y esa memoria de algo que no ocurrió todavía funciona exactamente igual a una memoria de algo que ya ocurrió. Al punto que nosotros en nuestra formación lo llamamos memoria futura. O sea, imagínense, hoy esta noche voy a vivir esto y voy a abrir una buena botella de vino y voy a compartirla con mi pareja. Ya tu cerebro está creando la memoria de algo que no ocurrió. Por lo tanto, imagínense por un momento si alguno de ustedes, yo le preguntase, y esto es una actividad que hacemos en clase, por ejemplo, a la señora, si yo le pregunto, ¿usted esta mañana dónde estaba? Y me dice, no, yo estaba en el HIP. Le digo, mentira, usted no estaba aquí, usted estaba en su casa, acostado en una cama. Y yo dice, ¿pero qué te pasa? Ni me conoces. Y me dice, esa angustia de alguien que me está tratando de decir que yo no hice algo, es exactamente la misma reacción que tiene alguien cuando no ocurre lo que piensa. Entonces, una expectativa es algo de mucho cuidado porque todo lo que uno le dice a un cliente, y va desde las comunicaciones antes siquiera que sepamos que nosotros existimos, está ayudándolo a construir una memoria de lo que va a vivir en el restaurante. Y por eso cuando llega al restaurante se da lo que se conoce como el momento de la verdad, en donde él se pregunta, ¿aquí va a ocurrir lo que ya yo sé debe ocurrir? Y si es positivo, el cliente ya entra en una dosis de placer. Pero si ya hay dudas en ese proceso, prepárense, porque la cosa no va a ser tan buena como uno puede imaginar. Lo has explicado muy técnicamente, muy bien, Merlín. Baldomero, para ti, ¿qué es la expectativa del cliente y cómo cumplirla? Bueno, para mí yo creo que hay dos tipos de clientes, el que te conoce y el que no te conoce. O sea, el que te conoce ya tiene una expectativa basada en una experiencia, ¿no? Ha estado en tu casa y ya tiene un conocimiento de tu establecimiento, de tu oferta y tal. Que no significa que no tengas que mejorar esas expectativas, ¿no? Y después está el cliente que no te conoce, que te conoce por referencias de amigos, que te conoce por referencias de internet, de guías gastronómicas y demás. Entonces, a ambos, lógicamente, tenemos que superar esa expectativa. El que ya te conoce, bueno, ya tiene ese nivel. El que no te conoce se puede imaginar, como tú hablabas antes, unas expectativas muy superiores quizá a la realidad, porque ha leído críticas positivas, ha leído la reseña de un crítico gastronómico, a lo mejor se ha imaginado algo que después no se llega a cumplir. Pero como se lleva escuchando todo el día aquí en HIP, los restaurantes tenemos que estar continuamente mejorando, innovando, haciendo cosas nuevas y sorprendiendo al cliente. O sea que esa es nuestra obligación como empresarios y más empresarios de hostelería, ¿no? Del sector del ocio, ¿no?
No sé, os pongo un ejemplo. En Bodegas Mezquita, por ejemplo, hemos hecho esta última carta de vinos. Está principalmente basada en vinos cordobeses y andaluces. Hemos dejado un vino de Rioja y un vino de Ribera del Duero. Tenemos toda una gama de vinos, empezando por vermouth, acabando por espumosos, fantástica. Córdoba es famosa por sus vinos generosos, nunca ha sido famosa por los vinos tintos, ni por los espumosos, ni nada de esto, pero llevamos ya varios años que yo creo que ha llegado el momento de poder ofrecer una carta de vinos con garantía y sintiéndonos orgullosos de lo que vendemos. Entonces, bueno, es una sorpresa tanto para el cordobés que viene a visitarnos, porque no conoce tampoco muy bien los vinos de nuestra tierra, como para el cliente que viene de fuera, que te pide un Rioja, te pide un Ribera y nosotros le ofrecemos los vinos de la tierra, ¿no? Con lo cual le está sorprendiendo de alguna forma en esa gastronomía líquida, ¿no? Es por poner un ejemplo, pero lo que tenemos que estar continuamente es reinventándonos y revisando nuestra propuesta en todos los puntos de contacto que tiene el cliente con nosotros, ¿no? Desde que hace la reserva hasta la despedida, donde tenemos que intentar por todos los medios fidelizar a ese cliente, ¿no? Para mí has dicho varias cosas muy importantes, ¿no? La primera es que hay dos tipos de clientes. El repetidor, que además tiene ya unos estándares que como los bajemos, los decepcionamos. Y entonces ya tiene un nivel y algo con que comparar. Y creo que es más fácil impresionar al cliente que viene por primera vez a visitarnos. Y después, por otro lado, también me parece muy importante lo que has comentado de la sorpresa. Sorprender. Creo que para superar las expectativas del cliente, un elemento básico es la sorpresa. Que haya algo que no se espere, que mejore su percepción, ¿no? ¿No es algo que apuntar al respecto? Bueno, realmente la gestión de expectativas es el reto, ¿no? De hecho, hemos pasado de buscar la satisfacción del cliente, ¿no? Siempre buscábamos esa satisfacción del cliente en pasar a obtener clientes sorprendidos realmente, porque nuestro objetivo no es satisfacer sus expectativas, es superarlas. Y como dices, pues se hace más difícil cuando ya es un cliente que puede comparar en otra ocasión. Se hace más difícil en restaurantes de un ticket alto, cuando todavía la gente, pues antes escuchaba a los compañeros de Coque, pues hombre, 2 estrellas Michelin, el cliente cuando se genera la idea en su cerebro de ir a visitar un restaurante como Coque, ya tiene una fantasía en la cabeza que o sea, parte de su fantasía ya es guau. Exacto. Entonces, el esfuerzo por superar esas expectativas es muchísimo mayor. Y luego, en restaurantes que no tienen por qué llegar a ese nivel, al final, el poder de superar la expectativa está todos los días en que tú te plantes en tu puesto de trabajo y digas, ¿de qué manera puedo sorprender yo hoy a mi cliente con lo que tengo? ¿Sí? Exacto. ¿Quién es esa persona que viene a visitarme? ¿Por qué viene a visitarme? ¿Y cómo puedo impresionarla hoy? Exacto, sí. Y eso ha de ser diario, porque cada día es una situación diferente, no hay 2 mesas iguales, no hay 2 personas iguales, como decía antes la compañera. Entonces, yo creo que la frase es esa, ¿no? ¿Cómo puedo sorprender hoy con lo que tengo? Exacto, sí, estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, me ha encantado la idea de que es mucho más difícil sorprender en un restaurante como Coque que en otro tipo de restaurante. Y un ejemplo que pongo siempre en mis formaciones en atención al cliente es que a lo mejor la expectativa que puedes tener cuando paras, por ejemplo, vamos a poner un caso básico, en un restaurante de carretera, puede cumplir tus expectativas e incluso mejorarlas y salir mucho más contento que de un restaurante de 3 estrellas Michelin, porque lo tenías encumbrado a la hora de gastarte ese dinero y llevas tiempo pensando cómo va a ser la experiencia. Por lo tanto, es mucho más difícil en un restaurante de alto standing cumplir expectativas que en otros sitios, ¿no? Dime, Merlín, sabía que quería mostrar con un ejemplo que se le van a parar los pelos, créanme. La industria ha cambiado enormemente, en pleno 2024 eso no existe, pero por allá en los años 80, la industria del fast food, entendiendo cómo funcionan las expectativas de los clientes, porque créanme que ellos tienen horas de vuelo estudiando la psicología del cliente, diseñaron una estrategia para reducir la expectativa de sus clientes. Ustedes recordarán esas imágenes donde vendían una hamburguesa aquí y era diferente la hamburguesa que estaba dentro de la caja. Y había gente que se quejaba que esto no es lo mismo que aquello. Eso fue una estrategia sostenida para reducir la expectativa del cliente, en el entendido que usted nunca va a recibir eso
usted va a comerse eso y usted va a estar feliz con esto. Y el resultado de ese tramado psicológico que fue verdaderamente puesto en escena redujo dramáticamente las quejas y los reclamos de los clientes en este tipo de locales que venían con una propuesta muy económica que pasó a ser una comida cualquiera. Hoy en día ya eso no ocurre, se ha transformado la experiencia del cliente, pero créanme que cuando tú entiendes cómo funciona la experiencia del cliente, para bien o para mal, puedes hacer cosas. Muy buen apunte. Pasemos a la siguiente pregunta, que os quería mencionar una frase muy célebre de Steve Jobs que dice: muchas veces el cliente no sabe lo que quiere hasta que no se le muestras. ¿Qué opinas de esta frase? Y no sé si será compatible mejorar la experiencia del cliente con técnicas de venta para aumentar el ticket medio. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Noé? Siempre y cuando sea coherente con la propuesta del restaurante, es obvio que sí. O sea, muchas veces el cliente viene a descubrir también nuestra propuesta, a vivir esa experiencia que posiblemente esa parte no conozca de nosotros. Entonces, si lo que le ofrecemos al cliente en una técnica de upselling o una técnica para elevar el ticket medio es coherente con la historia que tú quieres contar en tu restaurante, por supuesto, porque al final el cliente también tiene derecho a conocer lo que tú tienes que él no conoce. O sea, más allá de vender es, oye, yo como cliente tengo derecho a que tú me lo cuentes. Y muchas veces parece que tenemos miedo de contar lo que tenemos o lo que somos. Llegamos a restaurantes con unas historias preciosas, súper bonitas, súper, no sé, de estas que te llegan al corazón, pero nos enteramos a lo mejor cuando nos hemos ido de qué iba aquello. Y dices, bueno, entrena a tu personal, trabaja tu comunicación para que ese storytelling esté presente en cada punto de contacto, porque es lo que va a hacer que el cliente entre dentro de ese viaje. Y dentro de ese viaje, ahí estás tú para persuadir de una manera empática, de una manera amable, ¿no? O sea, no hablamos de vender con calzador, sino de una manera amigable. ¿Cuáles son tus mejores productos? Esos productos que sí o sí tienen que estar en esa comanda para que tu cliente sepa diferenciar tu restaurante de otro restaurante, que con los ojos cerrados diga, esto es de este restaurante, ¿no? Entonces, ellos tienen derecho a conocer eso, si ellos no lo saben. Vale, me parece muy curioso lo que comentas realmente. Baldomero. Sí, yo quería añadir que es muy bonito cuando un cliente confía en ti, ¿no? Se sienta en la mesa de tu restaurante y te dice, dame de comer, o sea, sorpréndeme, o sea, me pongo en tus manos, o sea, realmente lo más bonito de esta profesión, ¿no? Entonces, ese camarero que tiene por un lado esa mentalidad de que el que está sentado es su jefe y por otro lado también tiene que cumplir unos objetivos de venta y de ratios de tickets medios, pues ahí tiene ese ejercicio de decir, bueno, voy a darle de comer a esta familia con lo que yo creo que le va a gustar de nuestra carta, también pensando el público que es, si es gente más joven, si es gente más mayor, si es una familia con niños, en fin, depende de las circunstancias, si es una comida, una cena romántica, o sea, todo influye, todo depende, ¿no? Pero si es lo que decía al principio, ¿no? Que es lo más bonito de este sector, ¿no? El trato con el cliente. Ya saco la bandera de que siempre se critica que la hostelería que es muy dura, que es muy sacrificada, que siempre sale lo malo de la hostelería, y la hostelería tiene muchísimas cosas buenas como estos ejemplos, ¿no? De tener a gente en tu casa y poder disfrutar de ello. Exacto. Yo, de hecho, creo que el punto álgido está en la toma de comanda. En la toma de comanda creo que hay que buscar aquellos productos o platos que más van acorde con el cliente, haciéndole olvidar el plano económico al cliente, para que pueda encontrar la mejor experiencia en base de lo que él quiere. Ojo, lo que él quiere, no los platos que son más rentables, ni lo que le gusta al camarero, que es lo que muchas veces no sucede, ¿no? ¿Tú qué opinas, Merlín? Mira, yo creo que lo voy a resumir parafraseando a alguien quien estimo muchísimo, a Andoni Luis Saduris, que él explicaba hace unos años atrás sobre sus clientes. Los clientes que van a Mugar Eats no saben qué es lo que van a vivir ahí, pero sí saben lo que no quieren vivir ahí. Yo creo que un cliente siempre sabe, y lo que pasa es que muchas veces caemos en qué quiere o cómo lo quiere y no nos preguntamos por qué quiere o para qué lo quiere.
Un cliente puede ir en búsqueda de seguridad y va a ese sitio, ese recinto de siempre, que le brinda la seguridad, y eso es una relación con el cerebro muy diferente al quien está buscando la innovación, que lo que quiere es llenarse de dopamina, ¿no? Una hormona tan adictiva como cualquier droga. Y que hay restaurantes que ofrecen dopamina y hay restaurantes que ofrecen mucha seguridad, que reducen el estrés inclusive. Entonces, cuando tú entiendes en dónde estás ubicado y a quién le hablas, nace la estrategia. Muy bien. Me ha gustado mucho tu reflexión. Bueno, siguiendo, vamos a seguir hablando sobre sostenibilidad. Yo soy parte de la Fundación Restaurante Sostenible y realmente no introducir una pregunta de sostenibilidad no iba acorde conmigo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pensáis de la sostenibilidad? Para mí la sostenibilidad no es una opción, es ya una obligación de todo hostelero incorporarla a sus procedimientos. Pero ¿creéis que en un negocio la sostenibilidad puede mejorar la experiencia del cliente, o que hay otros factores mucho más decisivos quedando la sostenibilidad en un segundo plano? Noé, por ejemplo. Bueno, yo vuelvo a la coherencia. Al final, pues la sostenibilidad está ahí y evidentemente ya está intrínseca en nuestro sector, ¿no? O sea, es algo que o te sumas o te descalificas. Pero nuestro cliente a veces no sabe. Y está en nosotros el contárselo, el explicarle cuál es la estrategia de sostenibilidad que este restaurante está llevando a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque sostenibilidad pueden ser muchas cosas, ¿no? Podemos hablar de producto, podemos hablar de personal, podemos hablar del modelo de negocio. O sea, la palabra sostenibilidad engloba muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que quien va buscando sostenibilidad, si nosotros lo ofrecemos, casará con nuestro match. Y ahí será algo que potencie la experiencia. Pero el que no vaya buscando sostenibilidad y se lo podamos contar de una manera integral dentro del concepto de restaurante, posiblemente podemos seducirle con ese concepto también. Vale. Baldomero, ¿qué opinas sobre la sostenibilidad? ¿Lo aplica en Bodegas Mezquita? Bueno, sí. Bueno, como decía Noé, es algo que es ya obligatorio y bueno, nosotros tenemos la suerte de que al ser un restaurante tradicional o un pequeño grupo de restaurantes tradicionales, la cocina tradicional siempre ha sido sostenible, o sea, siempre ha tirado del producto local, ¿no? Nosotros igualmente, no solamente a nivel de productos, sino también a nivel de vino, igualmente siempre, lógicamente los vinos de la casa siempre han sido vinos locales. Incluso hemos defendido un formato que es el bag-in-box, que está muy denostado, ¿no? Como que es un vino de mala calidad. En Montilla hay muchas bodegas que envasan el bag-in-box, pues bueno, para el mercado local, a lo mejor no lo exportan, pero sí para el mercado local. Entonces es un formato súper sostenible, o sea, está ahorrando muchísimas emisiones de CO2 a la atmósfera por cada bag-in-box de vino que utilizas como vino de la casa. Esto llevamos haciéndolo muchísimo tiempo en Bodegas Mezquita. Entonces, bueno, sí que es verdad que esa importación de productos desde la otra parte del mundo, que muchos restaurantes sí que tienen en sus cartas productos de importación, bueno, tienen que seguir existiendo, o sea, tiene que seguir existiendo esa globalización de producto, ¿no? Porque yo creo que nos enriquece a todos, ¿no? Pero bueno, no es muy sostenible que digamos, ¿no? Entonces, bueno, que tachamos ese restaurante de no sostenible porque trae carnes de Nueva Zelanda o trae fruta de Sudamérica. O sea, yo creo que hay que ser un poco coherente o sensato, ¿no? Y decir, oye, pues la sostenibilidad llega hasta cierto punto. Hay veces que hay parte que es imposible. Bueno, yo quería comentar un par de cosas. La primera, no dejes pasar que eres sostenible en personas, que las personas para mí es un concepto fundamental en la sostenibilidad, el hacer que la gente pueda compatibilizar su vida laboral y personal. Y después otra cosa que ha dicho Noé, que me parece importante, es que la sostenibilidad, como dices tú, traer producto a lo mejor de otro lado del mundo parece no sostenible, pero por ejemplo en restaurantes sostenibles tenemos más de 200 parámetros, entonces a lo mejor en esos parámetros no casas, pero sí puedes casar en otros 190 parámetros. Por lo tanto, el restaurante podría considerarse sostenible.
Merlín, ¿quieres terminar? Que nos quedan, 3 minutos y medio. Mira, yo quisiera sumarle a todo lo que han dicho, porque yo abogo por la sostenibilidad y estoy convencido que la industria tiene que definitivamente ir para allá, porque tenemos un impacto en la naturaleza real, ¿no? Somos usadores de mucho combustible para poder darle placer a nuestros clientes. Y cuando tú tercerizas eso, es una red que se expande hasta el agricultor, hay mucho trabajo por hacer. Lo que sí les puedo, si quieren un argumento interesante defendiendo a nuestros clientes y más a las nuevas generaciones que ya van de los millennials a los centennials que se incorporan ahora como nuevos consumidores de restaurantes, es que hay evidencia científica que sugiere que cuando un comensal sabe que tú tienes buenas prácticas sostenibles, la percepción del sabor de lo que está comiendo aumenta. Y la valoración que le dan a tu restaurante también. Cuando le digo percepción del sabor es literal. La comida sabe más rica si el cliente sabe que tú eres un restaurante que tiene una visión hacia el bienestar del todo. Es increíble. No, en este sentido yo también hablo de la idea de que cuando una persona viene a nuestro restaurante y le hacemos disfrutar, pero además hablando de emociones, ¿no? Que estamos hablando de emociones desde el principio en experiencia del cliente, esa emoción le hacemos sentir bien con lo que está haciendo, puede mejorar esa experiencia, ¿no? Nos quedan 2 minutitos. Si alguien quiere realizar alguna pregunta a nuestros compañeros. Por allí hay un señor que quiere realizarnos una pregunta. Allí en la esquina. Llega. Ahí yo. Sí, hola. Buenas. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel del Grupo Arsenio en Cádiz y quería saber cuando intentáis, o no sé cómo expresarlo, empezáis con un plan, el primer paso de un plan de neurogastronomía, ¿cuál es la dirección? ¿Es cliente-cocina, cocina-cliente? O sea, ¿dónde empieza todo eso, no? Merlín. Gracias por la pregunta. Siempre empezamos por ubicarnos quiénes somos nosotros como modelo de negocio. ¿Cuál es la psicología del negocio? Porque hoy en día todos estamos como encasillados en 12 grandes arquetipos. Y nuestro restaurante tiene un lenguaje que le habla a una sociedad arquetipal. En el momento que yo sé cuál es mi personalidad de marca, cuando yo hablo naturalmente le voy a hablar a un grupo de personas que va a sentir que yo soy parte de la tribu, y eso tiene que ver con lo que se conoce como el cerebro tribal. Imaginemos una sociedad que hasta hace unos 200 años se vivían en clanes de 150 personas. Esas 150 personas sabían que ese establecimiento que le daba de comer o la familia que estaba alrededor vivía por ello. Y los símbolos, el lenguaje, la manera en que nos vestimos, la manera en cómo utilizamos nuestra jerga, atraen naturalmente a un grupo de personas. Entonces, entender quién soy y por qué hago lo que hago va a hablarle naturalmente a un cliente y luego todo se alinea a ese proceso. Entonces, ¿quién soy? ¿Quién es mi cliente? Y luego hacemos la experiencia completa para que todo el mundo esté feliz de hacerlo. Yo soy el responsable de marketing de este grupo y, claro, la identidad de marca, ¿no? Pero eleva la identidad de no sé marca si vas al arquetipo, a la psicología. Vas al reptiliano. Ajá, a los 14, a los 12 arquetipos junguianos, pues. Tú pones tu propuesta y al final tus afines irán viniendo, ¿no? Exacto. Exactamente, pero ahí hay algo que trata de cómo me siento yo y quién soy, porque ahí tiene que haber un hilo conductor desde el producto a quién soy y se lo ofrezco a quien también es como yo. Eso hay una belleza. Hay que ser muy fiel a uno mismo, ¿no? A nivel de marca, para que al final vienen, ¿no? Vienen tus adeptos. Bueno, pues ya hemos acabado el tiempo. Muchas gracias a todos los participantes por estar aquí. Gracias. A mí personalmente me ha gustado mucho la conversación y espero que también le haya gustado a todos los asistentes. Un saludo, muchas gracias. Mil gracias a todos. Os pido un aplauso fuerte. Gracias.